Como sabe, hemos estado estudiando el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Yo al iniciar esta carta les decía que en los primeros 3 capítulos, mis hermanos, íbamos a conocer las riquezas de ser cristianos. ¿Cuáles son esas riquezas al ser hijos de Dios? ¿Qué es lo que gozamos? Y decíamos que era de suma importancia que entendiéramos esto por la historia que comentábamos de esta persona que era la más rica de todos en su época, pero que vivía como una pordiosera, buscando las obras de los restaurantes, que su hijo incluso murió a causa de una infección. Entonces vemos que esta persona realmente, aunque era rica, no sabía que tenía esas riquezas, o al menos no las gozaba como debía. Y como cristianos, hermanos, a ser llamados hijos de Dios, hay muchas cosas que recibimos y las hemos visto, que el Señor nos ha mostrado que seríamos bendecidos con muchas bendiciones espirituales. Nos habla sobre el Evangelio, que en amor Él nos predestinó, o sea que antes de yo haber decidido seguir a Dios, Él me había escogido a mí de que estuviera en ese lugar. Y diferentes riquezas, hermanos, que nos habla el Evangelio de Cristo, que a lo mejor a veces decimos, bueno, ya la sé, o quizás no la sabía, o no la había meditado. Y es por eso que meditábamos cuál era nuestra condición. Por ejemplo, ese domingo que hablábamos de nuestra condición, que al notar cuál era nuestra condición, veíamos con cuánto amor nos amó Dios. Amén. Dice Pablo, algunos quieren dar o podrían dar su vida por alguien bueno, pero dar la vida por alguien malo, por un pecador, eso solo lo hizo Cristo. Entonces, hermanos, al ver estas riquezas, el capítulo 3 nos habla más de estas riquezas, pero también en este capítulo vamos a ver un gran ejemplo de lo que es Pablo, de lo que es ser un siervo de Cristo, ser un siervo de Dios. En esta ocasión Pablo les presenta cómo ha sido el plan que Dios ha tenido para él y para la iglesia. Así que los versículos que vamos a leer, que solamente van a ser del 1 al 7, vamos a poder notar cómo Pablo fue impactado realmente por estas riquezas. Pablo fue impactado totalmente por este evangelio de Cristo, porque sabíamos que Pablo era alguien que seguía a la iglesia, dice la palabra, que la perseguía, incluso ya dado votación de juicio para algunos cristianos para que los mataran. Entonces, realmente Pablo tenía una vida muy diferente a la que ahora tiene. Y en Efesios, vamos a leer ahorita los versículos del 1 al 7, como Pablo dice que les muestra este plan de Dios para ellos. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Efesios, vamos todos ahí, Efesios 3, versículo 1, hoy vamos a leer del 1 al 7. Y el tema que yo quise meditar, y que al final siempre los pongo los temas porque inicio con uno y luego digo, no, es realmente otra cosa que Dios quiere, es un siervo de Dios verdadero. Porque el ejemplo de Pablo, hermanos, con el plan que Dios tiene para él y para, en este caso, los Efesios, demuestra que Pablo era un siervo de Dios verdadero. Y vamos a ver diferentes, en este caso creo que son 3 formas diferentes de lo que es un siervo de Dios verdadero. Dice el versículo 1, vamos a leer, ¿estamos todos, hermanos? Amén. Versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo, hermanos, en estos primeros versículos le abre su corazón a los efesios, les cuenta cuál es el plan de Dios con ellos y con Pablo, mostrándonos que Pablo es un gran ejemplo a seguir por su forma de ver el servicio para Dios. Hay otro versículo que dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces Pablo es un hombre que es digno de seguir porque él imitaba a Cristo. Su forma de ser, que en estos versículos vamos a analizar en la forma de que nosotros debemos servir a Dios por lo que él ha hecho. Amén. Primeramente,
el primer subtema que yo puse es que un siervo de Dios confía en Dios, obviamente. Un siervo de Dios confía en Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Primeramente vamos a desarrollar todo este subtema y vamos a poner un poco en el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Efesios. Sabemos que Pablo, cuando estaba escribiendo esto, estaba encarcelado. Y si recordamos, el viernes pasado hablamos de un conflicto entre los judíos y gentiles. Entonces, hermanos, había una ley que decía que si tú metías a un gentil al templo de Jerusalén, eras condenado a muerte. Entonces, en Hechos nos platica Pablo un poco de lo que él vivió. Él decía que dos judíos le dijeron, vamos a ponerle una trampa a Pablo y vamos a decirle a los gobernantes que Pablo metió y violó esa ley y metió a un gentil al templo, lo cual no era verdad. Pero por la presión de la gente judía hacia Pablo y hacia los gobernantes de que lo metieran a la cárcel por este posible, pero no era verdad realmente, lo metieron, aun cuando no era verdad. Por la presión de la gente metieron a Pablo a la cárcel, y es en este contexto en el que Pablo les está escribiendo. Entonces, hermanos, ahí fue cuando tuvo un juicio ante César y pasaron otras cosas, pero ese es el contexto en el que estaba Pablo, encarcelado por una mentira. Y sabiendo esto, hermanos, es interesante pensar que a pesar de que literalmente estaba siendo privado de su libertad, que era un prisionero literalmente, él se consideraba solamente prisionero de Cristo. Versículo 1 dice Pablo, ¿cómo se presenta él? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces, hermanos, Pablo pudo decir, es que ¿saben qué? Ahorita me acaban de meter a la cárcel y no entiendo por qué está pasando esto, y me azotaron y estoy viendo enfermedad, pero no. Pablo, aunque estaba pasando dificultades y que estaba en la cárcel literalmente, no decía, soy prisionero de Roma. No, soy prisionero de Cristo. Yo sé bajo quién estoy. No estoy bajo esta cárcel o bajo los gobernantes romanos, estoy bajo la autoridad de Cristo. Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, dice. Entonces, hermanos, de ahí me interesaba mucho cómo Pablo se presentaba y cómo nunca él realmente se victimizaba, aunque realmente era una víctima en el mundo, aunque realmente estaba viviendo dolores y persecuciones. Yo me ponía a pensar, a veces nosotros nos encanta hablar de cómo sufrimos. No, hermano, no sabe qué, me enfermé y me duele esto y pasé por esto y me hicieron estos estudios y cada vez me está yendo peor. Y a veces nos gusta mucho hablar de nosotros, nos gusta hacernos las víctimas. No, es que no he ido o no he hecho esto porque me está pasando esto y no me siento con ánimo de hacerlo. Y usamos nuestro dolor, hermanos, como una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces reflexionaba en esto y llegaba a esta conclusión. A veces usamos nuestro dolor como excusa para no hacer lo correcto. Es que, hermano, no fui a la iglesia todo este mes porque traía gripa. No, hermano, es que la verdad ando muy cansado del trabajo. No, la verdad, hermano, es que estoy viendo este proceso difícil. Pablo realmente sabía de quién era prisionero. Dice, prisionero de Cristo Jesús. Y solamente a Él sirvo. Así que mis acciones no se basan en lo que está pasando a mi alrededor, sino que se rigen en Cristo. Se rigen y se fortalecen y se establecen en Cristo Jesús. Amén, amén. Imaginemos a un Pablo que realmente se victimizara. Que Jesús le dijera, ¿sabes qué, Pablo? Ve a predicar a todo el mundo sobre mí, todo lo que has aprendido. ¿Sabes qué? Sí, Señor, voy a ir. Entonces va Pablo y lo primero que se encuentra es un pueblo gentil lleno de idolatría, de paganismo. Un pueblo realmente que lo oprimía, y luego volteaba a ver al pueblo judío y veía totalmente lo contrario. A lo mejor él decía, bueno, el pueblo judío me va a tratar bien porque es el pueblo escogido de Dios, pero realmente era el que más lo perseguía, más lo oprimía, el pueblo judío. Entonces Pablo le dijo, no, Señor, ¿sabes qué? Es que tu pueblo no está viendo cómo me trata, por eso no le voy a predicar. O es que no sabes qué, yo me siento oprimido. O la palabra nos dice que él tenía una enfermedad, que no se dice cuál es, el aguijón. No, es que, Señor, el aguijón hoy está bien fuerte, hoy no voy a ir a predicar, ¿sabes qué? Es que el hambre y la sed que dije que pasaba, no me dejan concentrarme, Señor. Y a veces usamos el dolor como una excusa para no hacer lo correcto. Un siervo de Dios, hermanos, a pesar de las dificultades, confía en Dios. Y sabe cuál es su propósito. Y sabe por el cual, ¿quién tiene el control? Yo no tengo el control de mi vida, pero Dios lo tiene. Y eso es lo que Pablo entendía y confiaba en ese evangelio de Cristo. Pablo entendía realmente y vivía
lo que predicaba. Muchas veces nosotros sabemos, sí, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero la primera dificultad económica ya estoy ahí tirado y sálveme, me estoy ahogando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando llega la enfermedad, primero confío en todos menos en Dios. Y ponemos las excusas para no hacer lo correcto, victimizándonos con nuestro dolor. Pero lo que noto en Pablo no es que, ¿saben qué? Yo he pasado dificultad, enfermedad, y por vosotros, no dice, yo solo soy un prisionero de Cristo. Mi autoridad y mi única prisión no es esta, y no estoy llorando porque estoy en una prisión, sino que yo soy prisionero solo de Cristo, para ustedes, para beneficio de ustedes, dice, de la iglesia. Nadie me tiene prisionero en esta vida, más que Cristo. Solo a Él sirvo, solo de Él soy siervo. Amén, amén, gloria a Dios. No las dificultades. Y ahorita vamos a ir ahí. Y sabemos que en Pablo no era un dolor pequeño. Como les decía, cuando él empezaba a predicar y a hacer la voluntad de Dios, a veces nosotros creemos que Dios va a quitar todos los dolores para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pero a veces esos dolores son la voluntad de Dios. Así que Pablo, cuando empieza a predicar y a llevar el evangelio, se encuentra, como les digo, con un pueblo gentil lleno de pecado, con los judíos que según eran el pueblo de Dios, que lo rechazaban. Y al expandir el evangelio y que muchas iglesias aceptaron el evangelio, aceptaron a Cristo, esas iglesias empezaron a llenar de divisiones, de inmoralidad sexual, de plagadas totalmente de pecado. O sea, fíjese la presión que debió sentir Pablo, los dolores que él debió haber sentido. Y el Pablo, bueno, al menos tengo salud y fuerza. No, ni eso. Tienes una enfermedad que cada día te oprime constante, dice la palabra que Pablo tenía. Bueno, Pablo podía vencer el pecado. No, era como un hombre común. Dice, lo que quiero hacer no lo puedo hacer, pero lo que no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. Miserable de mí. Tenía conflictos. A cualquier lado que iba, vámonos para la cárcel, azotado. Tenía conflictos Pablo. Todo lo que vivió y todas las cartas que él escribió, en ningún momento se nos muestra a un Pablo con resentimiento. Señor, estoy haciendo tu voluntad, quiero llevar tu palabra y me metes a la cárcel. Señor, quiero avanzar, caminar y no puedo por esta enfermedad que estás permitiendo. Señor, estoy intentando llevar al pueblo y el pueblo no quiere escucharme. No veo progreso. Pablo pudo haberse sentido resentido por todo lo que él estaba viviendo, pero en ningún momento Pablo le reclama a Dios. Porque Pablo entiende cuál es el propósito de Dios. Que él confía que aún en las tribulaciones, aún estando en la cárcel, se estaba cumpliendo el propósito de Dios en él. De llevar el evangelio. Aún estando en ese dolor, aún en dificultades, el propósito de Dios siempre se cumplía. Pablo sabía que lo único que lo podía tener prisionero era Cristo. No las dificultades. No las circunstancias que él vivía. Y él podía tener esas fuerzas. Usted no se ha preguntado cómo es que, porque es doloroso la vida. Hay muchas tribulaciones y noticias que llegan repentinas y que dices, es difícil. Entonces te preguntas cómo Pablo, viviendo tantas dificultades, estando solo en una cárcel, azotado, cómo no pudo decir, Señor, ¿dónde estás? O Señor, ¿por qué permites esto? Cómo él tenía fuerzas para decirles a otros, alégrense, estando él en una cárcel y los otros afuera, mandando las cartas, gócense en el Señor. Ahí está tu gozo, alégrense. Es incongruente pensar que alguien que en todo su alrededor hay cero alegría, te diga, alégrate, gózate. Pablo, hermanos, podía mantenerse en las circunstancias porque él sabía que Dios tenía un propósito con todo. Él sabía que Dios tenía el control de todo. Él sabía que Dios era soberano, aún de su vida, aún de sus decisiones. A lo mejor él ideó un plan, sabes que voy a predicar aquí y todos van a aceptar a Cristo y aquí también y juntos vamos a gobernar y el Señor me va a salvar de todos mis enemigos y no va a permitir que ninguna enfermedad entre, y todo eso pasó en la vida de Pablo y Dios lo permitió. Pero en ningún momento Pablo dijo, Señor, ¿por qué lo permites? Porque Pablo en ningún momento se sintió más inteligente que Dios y decir, yo creo que esto es mejor, Dios, así que te equivocaste en la decisión. Te equivocaste en traerme esa enfermedad, te equivocaste en permitir esa escasez económica. Pablo nunca confió en él, confió en Dios. Aunque él no entendiera, hermanos. Imagino un Pablo totalmente
¿por qué estoy en la cárcel si Dios me dijo que iba a predicar a todos? ¿Cómo voy a predicar? Ni siquiera hay internet, lo que tenemos ahora que es más fácil, estando en cualquier lugar, enviar, imagínense. Solo había mano y letra, mano y papel, pluma, y alguien que lo llevara. Pablo podía confiar, hermanos, porque él sabía que a pesar de que había dolor en su vida, sabía que Dios tenía un propósito con eso. Que a pesar de que Pablo estaba siendo privado de su libertad, Dios era soberano y Él era el que tenía la última palabra siempre. ¿Cómo debemos enfrentar nuestras dificultades? Teniendo un conocimiento más amplio de Dios y de su soberanía. Hay que entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Porque a lo mejor usted llega a la iglesia y va a decir, bueno, a mí me prometieron que cuando vaya a la iglesia no voy a tener enfermedad, voy a tener una buena vida, no voy a tener dolor en mi vida, nadie se va a morir, seremos inmortales. ¿Y qué es la realidad? Que llegamos a la vida de Dios y pasan cosas, pasan tribulaciones como quiera. Hay que entender que Dios es soberano, que Dios tiene un propósito con todo. Entonces, la manera en que resistimos ante las dificultades es teniendo un conocimiento más amplio de que Dios es soberano sobre cualquier cosa. Pero saber actuar como cristianos ante las tribulaciones. Porque a lo mejor en gozo estoy gozoso con Dios y estoy cantando, me gozaré en Cristo, en Jesús. Pero luego llega una dificultad y ya estoy totalmente apagado, ya no siquiera confío en Dios, ni siquiera me digo gózate en el Señor. Es porque realmente mi gozo no está en Dios, está en las tribulaciones, está en las circunstancias. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿realmente de quién somos prisioneros? ¿De las circunstancias de la vida o de Cristo? ¿A quién le servimos? ¿A quién estamos disponibles? ¿A las circunstancias? Si estoy bien, si me va bien en el trabajo, si mi familia está bien, yo voy a alabar a Dios. Pero si no, no lo haré. Porque no me siento, hermano, con ánimo, no siento. Entonces soy prisionero de las circunstancias. Entonces mi adoración se condiciona a lo que me esté pasando. Mi amor por Dios se condiciona a que me esté yendo bien. Entonces no he entendido realmente lo que Dios quiere para mi vida, hermano. Debo entender lo que dice, vamos a ir ahí, Romanos 8:28. La forma en que Pablo se podía aferrar a las promesas de Dios, a confiar, aunque su vida estuviera patas para arriba, él sabía que todas las cosas le iban a ayudar para bien. Romanos 8:28. Lo tenemos, amén. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí no deja excluida ninguna situación, hermano. Dice, todas las cosas ayudan para bien. Pero ¿cómo, hermano? Esa enfermedad, ¿cómo va a ser para bien? Esa muerte, ¿cómo va a ser para bien? Esa dificultad, ¿cómo va a ser para bien? Dice, todas las cosas. A los que aman a Dios, le ayudan para bien. Lo vemos en la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. Fue vendido como un esclavo a Egipto. ¿Y qué dijo? Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para mi bien. Es decir, que aún en las tribulaciones y en la maldad de la gente, Dios es soberano, hermano. No es que a Dios se le escapó y, ay, perdón hijo, no te vi, que te llevaron preso. No, Dios tenía un plan con José de reinar y ser misericordioso. Pero José en ese momento no lo iba a entender quizás. ¿Por qué me está pasando esto si Dios me dio este sueño? ¿Por qué me está pasando esto si Dios prometió que era todo lo contrario? Es porque Dios es soberano, tiene el control. Aún usa nuestro dolor y dificultades para forjar en nosotros un corazón que a Él le place y que a Él le glorifica. Por eso dice la palabra, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Aún las dificultades, sobre todas las dificultades, mi hermano. Sobre todas las dificultades donde nuestro corazón es forjado. Entonces, Pablo sabía que todas esas dificultades que vivió sirvieron para fortalecer su fe, para desarrollar un carácter que solamente dependiera de Cristo y ni siquiera de él mismo.
ni de las personas, para expandir el mensaje del Evangelio y mostrar el poder de Dios en su vida. Lo vemos en Pablo, hermanos, que todas esas dificultades sirvieron, que hasta el día de hoy seguimos leyendo y aprendiendo de lo que Pablo vivió. Entonces, hermanos, ¿de qué somos prisioneros? ¿Qué es lo que vemos cuando estamos en nuestras aflicciones? ¿Podemos decir como Pablo que solamente somos prisioneros de Cristo? ¿O soy mitad de Cristo y mitad de las personas? ¿Mitad de Cristo y mitad de que esté bien económicamente? ¿Mitad de Cristo y mitad de que no tenga enfermedad en mi vida? No, como Pablo debo decir, solo soy prisionero de Cristo Jesús. Aun cuando esté literalmente en una cárcel, usted debe saber que no está ahí porque alguien lo haya metido, no está ahí porque se haya salido de las manos, está ahí porque Dios quiso que estuviera ahí. Esa es la soberanía de Dios. Aún sin entender por qué estás ahí, entender lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas me ayudan para bien, para los que aman a Dios. Aún esta dificultad, aún estar en la cárcel, me ayuda para bien. ¿Qué es lo que miramos nosotros cuando vemos un matrimonio totalmente indiferente, un hijo rebelde, un diagnóstico médico trágico, una economía muy baja, una mala noticia? Vemos eso o vemos al Dios que nos amó con amor eterno, que entregó lo más valioso del universo, que era su Hijo, que Él está con nosotros y ha prometido estarlo hasta el final de nuestros días, que nos ha dicho que viviremos esas tribulaciones, pero que Él ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que miramos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que vemos en las aflicciones? Lo vemos como una oportunidad para que el poder de Dios sea perfeccionado, como dice Pablo, el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Una oportunidad para depender totalmente de la gracia de Dios, porque estamos tan acostumbrados a hacerlo por nuestras propias manos. Yo traigo el pan a mi casa, yo controlo mi salud, yo cuido mi vida, pero cuando toca algo que sobrepasa mi fuerza, ahí puedo decir, todo lo dejo en tus manos, Señor. Es un momento importante el que debemos tomar y que debemos cambiar nuestra mentalidad, solamente decir, estoy totalmente desolado, estoy viviendo dolor, estoy viviendo enfermedad, sino decir, Dios tiene un propósito con esto y Él no me va a dejar solo y no me ha dejado solo. Y es tan incongruente, hermanos, como con las doctrinas que se enseñan, como el de la prosperidad, el pensar que Dios está preocupado porque vivamos una vida lujosa, sin problemas, sin enfermedad. No, hermanos, realmente a lo que Dios le interesa es la razón por la que entregó a su Hijo, para formar en nosotros la imagen de Cristo. Muchas veces eso sucede a través del dolor, lamentablemente. Es la única manera, hermano. El oro solamente se limpia de sus impurezas a través del fuego. Pero cuando sale resplandeciente. A través de esa prueba de fuego, hermanos, es que nosotros salemos resplandecentes ante Dios. Y eso es lo que debemos enclarecer ahora, hermanos, por la idea errónea que se ha predicado. No, ven a Cristo y te va a prosperar tu vida y va a tener todo lo necesario. Y realmente, hermanos, lo que la palabra nos enseña es que a pesar del dolor, Dios va a cumplir un propósito todavía más grande que las cosas temporales de esta vida, más grande que la vida temporal aquí. Entonces, nosotros en Cristo gozamos de las mejores riquezas que existen en el universo, por ser coherederos con Cristo. Realmente lo que el mundo puede ofrecernos, aunque a veces nuestro corazón no lo entienda, es basura. Ni el más rico ni el más poderoso se irá con algo de esta vida. Entonces, ¿qué es la vida si no es Cristo? Si no es la vida eterna, si no es el deseo de estar con Dios, en la presencia de Dios. Esas son las verdaderas riquezas que nos muestra el Evangelio, hermanos. Y lo que nos enseña la palabra es que Dios va a usar nuestra vida y va a transformar nuestra vida y va a permitir que pasemos enfermedades y va a permitir que pasemos dolor, pero todo eso lo hará con un propósito. Así que el momento en el que llegue ese momento, no se asuste, ni piense que ya se perdió todo, sino que Dios está con usted, Él tiene el control y Él va a hacer con un propósito en su vida.
Así que ¿de quién somos prisioneros? ¿De las circunstancias? ¿De mis deseos? ¿De las riquezas de este mundo? ¿O soy prisionero de Cristo, como Pablo dice? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Y vamos a leer nuevamente, dice el versículo 1. Vamos a volver a Efesios 3. Pablo lo que les dice: soy prisionero de Cristo, pero por vosotros los gentiles, por la iglesia, por causa de ustedes. Entonces Pablo no estaba preso porque así lo había decidido el rey, el César. Pablo no estaba preso porque dos judíos lo acusaron. Pablo dice: estoy preso porque estoy cumpliendo el propósito de Dios con ustedes. Esa es mi mentalidad y por eso no estoy triste, no estoy desesperado, no estoy ansioso, no estoy deprimido en esta cárcel, porque sé que se está cumpliendo un propósito. Y para ustedes también es beneficioso. Por eso Pablo, no vayan ahí, pero se los digo, en Colosenses 1:24 les dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por esta misma causa. Porque ahora sabe que lo que está padeciendo hay un beneficio. Y también para la iglesia, en ese caso, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Mis padecimientos forman parte de un plan más grande que yo. Más grande que lo que yo pienso e imagino. Entonces, por vosotros y por tu causa, ahora me puedo gozar de que estos sufrimientos a ustedes, algunos, los inspiran a seguir compartiendo el evangelio, a seguir avanzando. A que si yo estoy aquí y aún en la cárcel puedo decir: gócense, ustedes pueden estar gozosos en cualquier lugar. Ese Pablo: yo soy libre de mis prisiones porque estoy sometido a Cristo y puedo gozarme aún en cualquier situación. Un siervo de Dios confía en que Dios tiene un plan, hermano, con todo, en que todas las cosas ayudan para bien, aunque sean muy dolorosas. Es difícil de entenderlo por nuestra poca capacidad para entender lo que Dios hace. Pero podemos confiar en que al final Dios va a forjar un corazón más puro, más santo. Va a forjar un corazón más parecido al de Cristo. Por eso el primer subtema era que un siervo de Dios confía. Confía en la dificultad, confía en la abundancia, confía en la enfermedad, confía en la salud, confía en todo momento, hermano. Y allí es la única manera en que podemos mantenernos de pie, hermano. Si usted quita eso de su mirada, si quita la cruz, si quita Dios y su soberanía, va a solamente tener la enfermedad, la dificultad, y no hay otra forma. Y no hay otra cosa para alejarte de eso. Si nosotros vemos al mundo, solo encontraremos desesperanza. Pero si fijamos en que aún en la desesperanza que el mundo nos ofrece, Dios trae esperanza más allá de esta vida, podemos confiar siempre, hermanos, en que Dios tiene un plan con todo, porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Amén. El segundo subtema es que un siervo de Dios, aparte de confiar, administra la gracia que Dios le ha dado. Dice el versículo 2 de Efesios 3, se los voy a leer, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Pablo está hablando de una gracia, sabemos la gracia de Dios para con nosotros, pero habla de que él fue encargado de administrar esa gracia. Pablo, administrador de la gracia, no veía la gracia como algo para, es mío y es para gozar de mi soledad, sino la gracia que Dios me ha dado y todo lo que Él me da es para compartir a los demás, administrar esa gracia a los demás. Soy un administrador de la gracia de Dios. En Mateo, Jesús le dice a los discípulos, yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros, hermanos, todos somos administradores de esa gracia. Todos hemos recibido esa gracia de Dios y también tenemos la responsabilidad de administrarla correctamente a los demás. Vamos a ir a 1 de Pedro, a ese sí quiero que vaya, hermano. 1 de Pedro 4:10. Cuando lo encuentren, venid con un amén. 1 de Pedro 4:10. Dice la palabra de Dios, hermanos. Se lo voy a leer. Dice:
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Que claro dice aquí que todos hemos recibido dones, todo Dios nos ha dado de su gracia, así que todos seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay que ministrarlo a otros, dice. Entonces, hermanos, Dios nos da muchas cosas por gracia, nos da el tiempo, nos da fuerzas, nos da sabiduría, nos da dones, como dice aquí, nos da habilidades, nos da familia, nos da muchas cosas por gracia. Todo lo bueno que sale de nosotros es por gracia de Dios. Así que como dice Jesús, lo que recibieron de gracia, den de gracia. Como Pablo dice, tengo la responsabilidad de administrar esa gracia que me ha sido dada, y no una pequeña gracia. Reconocemos y recordamos que Pablo perseguía a la iglesia, así que él sabía la gracia que él tenía, así que daba con ese mismo pasión la gracia que él recibió. Todos somos administradores, hermanos, de la gracia de Dios, porque todos tenemos gracia de Dios. Nadie aquí se ha salvado por sus propios méritos. Todos necesitamos de esa gracia. Así que todos tenemos la responsabilidad de llevar esa gracia a otros, de compartir de esa gracia, de ministrarla, como dice Pedro. Entonces, hermanos, se nos fue dada a todos y todos tenemos esa misma responsabilidad, y somos en conjunto el cuerpo de Cristo. Somos en conjunto parte fundamental, aunque usted piense que no. Aunque usted piense que, bueno, es que yo qué tengo que dar, qué puedo hacer para servir a Dios. Como dice la palabra de Dios, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y todos tenemos ciertas habilidades, ciertos dones, ciertas cosas, tiempo, fuerzas que Dios nos da para compartir con otros. No, todos somos fundamentales, todos somos necesarios, hermanos. Voy a reflexionar, aún el dedo de nuestro pie gordo. El dedo gordo de nuestro pie, también está gordo el pie, pero ya es otra cosa. El dedo gordo de nuestro pie es fundamental para caminar, hermano. Si usted no lo tuviera, batallaría mucho para caminar, se caería cada rato y perdería el balance. Aún el dedo gordo del pie es fundamental, hermanos. Entonces todos los miembros son fundamentales en el cuerpo de Cristo, hermano. Todos tenemos una responsabilidad de administrar esa gracia que se nos ha dado, hermanos, de llevarla a otros. Entonces, hermano, no decir, no, eso es para el pastor, eso es para el hermano Catarino, ya, que él lo haga. No, hay que decir, yo soy parte y tengo la responsabilidad de llevar la gracia, porque se me dio gracia y voy a dar gracia también a otros. Entonces, como Pablo aprendemos eso, un siervo da de gracia también. Entonces, no todos tenemos el mismo llamado, es claramente. No todos podemos predicar aquí los viernes al mismo tiempo, sino ¿quién va a escuchar? Amén. Entonces, todos tenemos diferentes llamados y responsabilidades. Algunos en su empresa pueden servir a Dios, en sus casas tienen la responsabilidad de ser buenas amas de casa, en sus escuelas de ser buenos estudiantes. Todos tenemos la responsabilidad de servir a Dios. No todos tenemos el mismo llamado, pero todos tenemos el mismo sentir, hermano, de servir a Dios. De la responsabilidad está en mí, en que lo que Dios me da es de Dios. Ya hay que devolvérselo. Si me da tiempo, si me da sabiduría para hacer negocios, hacerlo de la manera de Dios. Si me da la sabiduría o de tener una buena economía, hay que dar a los demás. Siempre es importante administrar bien y ser buenos, como dice la palabra, mayordomos, o sea, administradores de la gracia de Dios, hermano. Porque, como dice la palabra, ya daremos cuentas de esas acciones. En Romanos 14, si no quiere ir no vaya, pero dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué hicimos con lo que Dios nos dio? A ver, te di tiempo, te di fuerzas, te di este conocimiento, te di este don. ¿En qué lo pusiste? ¿En qué lo invertiste? Como dice Pablo, yo soy responsable de dar la gracia que se me dio, de ayudar y ministrarla a otros. De diversas maneras, dice la multiforme gracia de Dios. Hay que ministrarla de manera correcta a otros, porque todos daremos cuentas en algún momento. No es que el pastor nada más o allá el hermano, no, todos, porque todos debemos ser administradores de esa gracia, porque todos recibimos esa gracia, mi hermano. Entonces, ese es el segundo subtema. Un siervo de Dios administra la gracia de Dios.
Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 3, hablando de esta gracia que Pablo está entregando a otros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta es la gracia que hoy, hermanos, entendemos y el misterio que hoy se nos ha revelado, que ahora nosotros como gentiles, como ajenos al pueblo judío, podemos ser parte de esa herencia, coherederos junto con ellos, y recibimos de la misma manera que ellos iban a recibir, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo dice, esta gracia es la que se me ha encargado compartir a otros, este misterio que se me ha revelado, ahora lo llevaré a otros, que a algunos no había sido revelado, pero ahora nosotros tenemos esta gracia que se nos ha revelado, este plan maravilloso con nosotros. Y a lo mejor, hermanos, a usted estos capítulos primeros que nos ha hablado más que nada de cosas sobre la riqueza de Dios, sobre el ser hijos de Dios. A lo mejor dice, no, es que yo quiero aprender a cómo amar a mi esposo, a mi esposa, o quiero saber cómo educar a mis hijos, o temas más prácticos. La realidad, hermano, es que el siguiente capítulo, y a partir del capítulo 4, va a hablar temas prácticos. Pero los primeros 3 versículos son fundamentales. Yo les decía, entender esta riqueza son fundamentales. Porque si tú no entiendes esto, no vas a poder aplicarla a tu vida. No vas a poder entender qué es lo que Jesús hizo. Porque en las iglesias aún hay pecado en las familias. Porque en las iglesias aún hay esposos que se tratan mal. Hay hijos rebeldes, desobedientes. Porque aún en las iglesias se batalla con eso. Es porque no han entendido estas riquezas. Porque no han entendido el Evangelio. Porque no han entendido el amor. ¿Por qué me cuesta perdonar a alguien? Porque no has entendido lo que se ha perdonado por ti. Amén. Decíamos la predicación pasada. Entender estas riquezas me va a ayudar a aplicarlas a otros. Y solamente viendo cómo Cristo me amó es que puedo amar a mi esposa, por ejemplo. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y si no sé cómo Cristo amó a la iglesia, no voy a amarla. Si no puedo obedecer a mis papás, es porque no he entendido cómo Cristo nos ha enseñado que Él se sometió a su Padre totalmente. Que se haga tu voluntad y no la mía. Hay que entender el Evangelio para poder entender los otros temas. Por eso esos temas son fundamentales. El entender que éramos pecadores, pero ahora por gracia y enorme gracia hemos sido renovados. Hoy podemos confiar en que somos coherederos con Cristo, que somos parte de la familia. Pero por eso me iba hasta la condición de nosotros para entender el grande amor de Dios, hermano. Entonces esta palabra y todo lo que se nos ha revelado ahora en la actualidad es lo que tenemos. A veces algunos hermanos dicen, no, estaba mejor antes cuando Dios hablaba directamente y así. La realidad, hermanos, es que Dios ya nos ha hablado todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Todo lo que tú necesitas saber está ahí. Y lo que no es porque no lo necesitamos realmente. Ahí está la palabra de Dios, hermanos, y todo lo que Dios quería que supiéramos está ahí. Y ese misterio del cual Pablo dice que tenía la responsabilidad de llevarlo, es el que ahora se nos ha revelado, que somos coherederos, que somos de la misma familia, que somos ahora un mismo pueblo, un mismo cuerpo, parte de las bendiciones espirituales que Cristo merecía. Entonces, hermanos, el siguiente subtema y último es que el corazón de un siervo de Dios, y este se va a dividir en 2. Vamos a seguir leyendo el versículo 7, hablando de este evangelio. Por medio del evangelio dice versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Se lo voy a leer en la NTV, está un poquito más claro. Dice, por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Y aquí vamos a ver el corazón de un siervo de Dios. Lo primero es que el corazón del siervo de Dios mira el servicio
como un privilegio, hermano. El privilegio que se me ha dado. Y a lo mejor es chocante con los valores que tenemos en este mundo. Vamos al trabajo y le dices, ¿por qué no trabajas? No está el jefe, ahorita que venga ya me pongo a trabajar. Es que el servicio para mí solamente es ganar dinero. Realmente lo que sabemos es que el servicio es un privilegio, y más si es para Dios, hermano. El servicio es un privilegio. Una definición que yo había estudiado, se me quedó más o menos parafrasada, es el siervo no es aquel que se da cuenta de algo y dice, a ti te toca hacer eso, hey, te está pasando esto, sino es aquel que se da cuenta y lo hace, y lo solventa esa necesidad. Ese es el siervo. No es, a mí no me tocan los baños, le toca a la hermana Toli, a mí no me metan, esta semana no, hasta la otra. No es, están sucios, hay que lavarlos. Falta esto, hay que hacerlo. Eso es ser un siervo, hermanos, de Dios. Y un siervo no lo ve como algo que le pesa. Hoy me toca predicar, hoy me toca ir a evangelizar con el hermano Catarino, hoy me toca hacer esto, hoy me toca cuidar de esta manera. No lo ve como algo que pesa, sino un privilegio. El que me haya escogido a mí, hermano Salvador, para predicar. Un privilegio. Mi paga es servir. Mi paga es esa misma, el servirte a ti, oh Dios. Pablo, para él era ese privilegio, no se quejaba: Dios, ¿por qué me escoges a mí? Hay muchos ya muchos conocen, agarra a otro. No, aquí estoy, es un privilegio. A pesar del dolor, a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, de los azotes, de la hambre, de la sed, es un privilegio el servirte y el que me hayas escogido a mí, Señor, que hayas volteado a verme en mi muerte, en mi pecado. Es un privilegio el servirte. Así que, hermanos, un verdadero siervo de Dios ve el servicio como un privilegio. Es un privilegio servir a Cristo. Entonces, en las preguntas que nos debemos hacer: ¿realmente considero el servir a Dios o el servir en la iglesia o el servirle a Dios afuera como un privilegio, o es algo que me pesa cada día? ¿Es algo que hago solamente porque me dicen? No es solamente hacer lo que tengo que hacer, sino que quiero hacerlo. Yo quiero ser el primero que esté sirviendo. Yo quiero ser el primero que esté ahí buscando hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que cuando estoy sirviendo o cuando el pastor me pide algo, no es para él, es para Dios, hermano. Así que no se enoje con el pastor, no se enoje con el hermano si le dice: ayúdame con esto. Es para Dios mi servicio. Como dice el versículo, así como ya sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios, como si lo hicieran para Él y no para los hombres. Entonces ese debe ser el corazón que todo cristiano debe tener, hermano. No el que esté ahí: no, a mí ni me metas, a mí ni me escojas, no, me escondo para que no me vea el hermano cuando esté haciendo la lista de los que van a hacer el aseo. No, yo quiero servir a Dios. Mi privilegio es ese, hermano. Y no me necesitas pagar, ese es mi privilegio, el servir a Dios. Como dice el doctor Silmi, el que no sirve para vivir, ¿cómo es? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Primera de Silmi 2:13. Es real, hermano. Yo creo que el fundador la sacó de la Biblia. Hay que servir, y para eso es que fuimos creados. Si Cristo, el Hijo de Dios, sirvió a los hombres, lavó sus pies, ¿quién soy yo para no humillarme hasta más? Si el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo, ¿por qué me voy a enaltecer? No, a mí los baños ni me digas, de barrer ni me digas, de servir, de ir a predicar, ahí están los otros. Ese no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios lo ve como un privilegio. Gracias por escogerme, hermano. Entonces, hermanos, también el corazón de un siervo, para terminar, es humilde. Así como ve el servicio como un privilegio, también es humilde. No se jacta de sus obras, porque sabe que depende de Dios. Dice ahí el versículo 7: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, que me ha sido dado, no según mis buenas acciones, no según lo que yo hacía, sino según la operación de su poder. Es por Él que yo puedo servir. Si algo sale bueno de mí, es por la gracia de Dios, hermano. Es por su poder. No se jacta de sus obras, sino que sabe que siempre va a depender de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo, yo no podría agregar nada al reino, construir al reino, ni poner un granito de arena para el reino. Sería inservible.
pero por la gracia de Dios es que hoy puedo servirlo. Y si algo bueno sale de mí, si una predicación, si un canto, si estoy sirviendo de buena manera en mi casa, en la empresa, es por gracia de Dios, hermano. Es por el poder que está en mí, que es Cristo. Por eso un siervo siempre va a saber su condición. Va a saber, como Pablo, me sacó, yo perseguía a la iglesia, yo no debería estar aquí. Yo mataba cristianos. Y es por gracia que hoy estoy aquí. Tiene la gracia en su frente. Y no mis méritos, no lo bueno que soy predicando, no, es por gracia. Este pecador no podría hacer nada bueno sin gracia. Mis trapos, mis buenas acciones son como trapos de injusticia ante Dios. Es por gracia que hoy estoy aquí. Y por esa misma gracia y esa humildad que Pablo tenía, le decía a la iglesia, hey, oren por mí. Oren por mí porque lo necesito. Oren por cada uno de nosotros. Un siervo siempre va a saber que necesita de Dios. Y la oración es fundamental. La oración es fundamental para cada día de su vida. Y entender esto, hermano, como Pablo que le dijo, Dios, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Es por el poder de Dios que yo estoy aquí. Yo soy débil, pero el poder de Dios se perfecciona ahí. Y solo me basto en su gracia. Y 2 Corintios 12:9. Entonces, un verdadero siervo no confía en su prudencia para hacer las cosas, sino que sabe que depende de Dios. Es humilde reconociendo de dónde Dios lo sacó y que si no fuera por la gracia de Dios no podría salir nada bueno de él. Entonces, hermanos, como manera de conclusión, el ejemplo de Pablo es un ejemplo muy bueno para poder seguir como iglesia. Debemos confiar en el Señor en todas nuestras circunstancias y debilidades. Si viene algo a mi vida, recuerde que Dios no lo ha soltado, que Dios no ha perdido el control, que Dios es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier dificultad, que si Dios permite eso es con un propósito. Y mejor glorifique a Dios. Dice, ahora me puedo gozar, dice Pablo, en mis debilidades, porque ahí se perfecciona el poder de Dios. Porque ahí Dios me pasa y no me va a dejar igual, sino que va a quitar algo que quizás no le gusta en mí. Y ahora aquí, en esta enfermedad, en esta dificultad, puedo, como dice Pablo, bastarme en su gracia. Ya no confío en mi dinero, ni en mi seguro, ni en mi doctor, ni en mi familia, ni en mi pareja, sino confío simplemente en Dios, bastándome en su gracia. Y esa gracia que he recibido, todos tenemos esa responsabilidad de entregarla a los demás, administrar la gracia que hemos recibido. Dios me ha dado este don, para Él lo voy a dar. Dios me ha dado esta bendición, Dios me ha dado esta habilidad, Dios me ha dado esta oportunidad de estar vivo. Para Él lo voy a dar mi vida, administrando la gracia y teniendo un corazón correcto como el de Cristo, humilde, y viendo el servicio como un privilegio, hermanos. Más allá de una carga, más allá de, le estoy haciendo un favor al pastor, no, es un privilegio el servir a Dios en mi vida. Así que todos, hermanos, tenemos diferentes llamados, pero el mismo propósito y el mismo sentir, ser siervos de Dios como Pablo, y que nadie nos mantenga prisioneros en esta vida más que Cristo. Solo somos prisioneros, siervos de Cristo, no prisioneros de las dificultades, no prisioneros de nuestra voluntad, prisioneros de Cristo, hermanos. Asimismo puede ponerse de pie y vamos a orar en esta noche para agradecerle al Señor que nos ha mostrado el cómo Pablo ha sido un buen siervo y cómo nosotros también somos responsables de servirlo a Él y servir para su reino. Padre Santo, en esta noche quiero agradecerte, Señor, por todo tu amor que nos das cada día, Señor. Agradecerte que estás cada día con nosotros. Agradecerte que nos has cuidado y nos has guardado, Señor, cada día. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar estas palabras, Señor, a conocer lo que tú, Señor, nos has mostrado a través del ejemplo de Pablo, a ser siervos tuyos, Señor. Y si me toca servir en cualquier aspecto de mi vida, en mi trabajo, a mi familia, en mi escuela o donde yo esté, ayúdame a hacerlo de la mejor manera, recordando que yo vivo para ti, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te ruego que a mis hermanos en las dificultades, como Pablo, puedan decir, no soy prisionero de mis debilidades, no soy prisionero
de la dificultad, no soy prisionero de la tribulación, de la enfermedad. No soy prisionero, puedo ser libre y puedo adorar a Dios aún en ese momento. Y puedo confiar en que Dios tiene un propósito. Y puedo confiar en que aún las cosas que yo creo que son malas, Dios las usa para bien, para aquellos que lo aman. Tú tienes el control, Señor, aun cuando lo perdemos. Y nunca lo pierdes tú, Señor. Ayúdanos a recordar tus promesas, Señor. A recordar tu soberanía. A recordar que tú tienes el control en todo momento. A confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser siervos tuyos, Padre, como tú nos has llamado. Aquel que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, siendo igual a los hombres. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, oh Cristo. Ayúdanos a quitar todo aquello que no te gusta de nosotros. Sabemos que a veces lo haces a través del dolor. Ayúdanos a entender eso, Señor. A levantar nuestra oración a ti, Señor. Nuestro agradecimiento y gozarnos aún en la dificultad más fuerte que vivamos. Porque sabemos que podemos bastarnos en tu gracia. Tu gracia es lo único que necesitamos para vivir cada día. Tu gracia es la que nos sostiene cada momento, Señor. Tu gracia es la que nos cuida, Señor, nuestro levantar, nuestro sentar, que nos cuida cada día, Señor. Por gracias que estamos aquí, por gracias que puedo hablar, por gracias que mi corazón palpita. Me basto en tu gracia, Señor. Ayúdanos a compartir esa gracia con los demás. A ser buenos administradores, Padre, del tiempo. A ser administradores de los dones. A llevar a otros el amor que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a tener el corazón correcto como el de tu Hijo, Señor. Un corazón humilde. Un corazón servicial a ti, Señor. Solo ante ti, Señor, nos entregamos, Padre. Solo a ti, Señor. Solo en ti confiamos. Despierta nuestro corazón, Señor. Despierta el corazón de tus siervos, Padre. Recuérdales de dónde fueron sacados, Padre. Recuérdanos, Padre, cuál era nuestra situación sin ti, Señor. Y la gracia que hoy, Señor, en la cual estamos, Señor, sumergidos. Te doy gracias, Padre Santo. En esta hora te lo pido. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te agradezco todo lo que haces, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor.